El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corazán, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y al que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diácono Manuel aquí para hacer esta reflexión de esta lectura para este día. Una lectura que nos invita nuevamente. Toda la lectura es una invitación, siempre es una invitación de Dios a que podamos cambiar, hacer un cambio en nuestra vida, o nos está apuntando ciertos defectos o cosas que estamos haciendo equivocadas para corregirlas. Y el día de hoy vemos a un Jesús molesto, enojado, enfadado. Algunas personas decían, es que Jesús nunca se molestaba, nunca se enfadaba. Y vemos en la lectura del día de hoy, junto con aquella donde llega y corre a los vendedores del templo, vemos a ese Jesús cansado, enfadado, eh, de tanta ingratitud, de tanta injusticia, de tanta falta de amor para Dios. Y llega un momento dado en que reclama, no solamente dice cosas buenas, sino en el caso del día de hoy está casi maldiciendo, sentenciando a, a estas dos ciudades de Betsaida y Cafarnaúm y la otra de Corazín. Está enfadado con ellos y les está, eh, pues ahora sí que llamando la atención fuertemente, ¿verdad? Para poder entender un poquito esta situación, que en realidad no tiene mucho que entenderse, pero sí sería bueno que sacáramos una reflexión de esto que está sucediendo el día de hoy. Y para entenderlo un poco, venía a mi mente un ejemplo de una persona que vino conmigo. Como ya he comentado en algunas homilías anteriores, antes de ser diácono, me gradué de doctor en medicina natural, plantas medicinales, y a lo largo de casi 15 años he estado ayudando a personas que tienen algunos problemas de salud. Y cuando miran que buscan algún método alternativo, pues algunas de ellas vienen conmigo. Y en esa ocasión venía una señora enferma, demasiado enferma, pero no era una enfermedad del cuerpo, su enfermedad venía del espíritu. Estaba tan decaída que había caído en un estado casi de depresión, de angustia, de ansiedad, y ya cansada sin saber qué hacer porque eh, había llegado al límite y venía casi llorando y me dice, es que yo no puedo más, es todo lo que digo. Le digo, a ver, espérate, empiézame a contar qué es lo que está sucediendo para poder ver cómo te puedo ayudar. Esta señora empezó a contar su historia de un matrimonio con un esposo que no le reconocía,
que no valoraba su esfuerzo, que siempre la estaba tachando y criticando de que no hacía bien las cosas, de que no servía para nada, que era una carga, que era un inútil, etcétera. Dice, y después vinieron los hijos, y los hijos parece que ahora están secundando a mi esposo, ahora ellos ya no valoran, y ya están grandes, pero no valoran nada de mi esfuerzo. Le preguntaba, pero los descuidas, eh, ¿por qué te hacen eso, no? No, si yo me desvivo por ellos, siempre trato de tener la casa limpia. Cuando mi esposo llega, siempre trato de tenerle una buena comida, lo que a él le gusta. Me desvivo para que él esté bien, porque sé que viene cansado. A mis hijos trato de ayudarlos con sus tareas, de llevarlos a la escuela, asistir a sus juntas. Eh, si quieren ir a algún deporte, yo trato de llevarlos, pero no valoran. Han estado, me toman como si fuera mi obligación y como si no tuvieran que agradecer absolutamente nada y al contrario, a veces se atreven inclusive hasta a insultarme. Definitivamente yo estoy mal. Yo estoy mal y ya siento que llegué hasta el límite, al tope. Y yo honestamente ya no sé qué, cómo comportarme, cómo ser. Y esto me ha llevado, me decía ella, a un grado de que ya nada me interesa. Grado de depresión. Fui con mi médico, me dijo que tenía una depresión fuertísima. Me recomendó unas pastillas, pero no quiero tomarlas porque sé que causan adicción. Por eso es que vengo aquí con usted para ver si me puede ayudar. Más que problema físico, más que problema emocional y mental, ese era un problema espiritual, un problema de falta de amor, de falta de reconocimiento y de ingratitud de parte de aquellos quienes deberían sentirse agradecidos por tener a esta mamá o a esta compañera en su vida. A veces llega nuestro grado de ingratitud a tal grado de solamente estar mirando aquellas cosas negativas y no reconocer aquello positivo que la persona tiene para ofrecer o que ha estado ofreciendo por mucho tiempo, por muchos años. ¿Cuántas veces quizá el marido de esta persona llegaba y no valoraba aquella buena comida que le había preparado la persona? Si lo mejor llegaba y decía, no es posible que tengas los trastes sucios. A lo mejor los acababa de poner en ese momento. A lo mejor llegaba y les decía, mira, tus hijos no han hecho bien en su escuela, pero él no valoraba aquellas horas en que ella trataba de ayudarlos. A lo mejor no hubieran sacado ni esa calificación que sacaron si no hubiera sido por ella que estaba allí al pendiente y tratando de ayudar hasta donde podía. A veces es una tristeza de que la persona responda mirando solamente lo negativo y no valorando aquello que se tiene, y es peor, sintiéndose privilegiado, sintiéndose más. ¿Cuántas, cuántos casos encontramos dentro de la misma iglesia? ¿Cuántas veces vamos a aquella oficina y se nos trata como si estuviéramos entrando a una oficina de gobierno o peor todavía aún? ¿Cuántos servidores hemos mirado en la misma iglesia que se creen ya como los autores de esa iglesia, como los que sin ellos no puede continuar la iglesia? Y tratan a los demás como con aquel aire de superioridad y no de servicio, sino muchas veces se atreven inclusive hasta, se llama, podríamos decir, mangonear o
o manipular a las personas o hacerlas sentir inclusive que no vale nada porque no están cerca de Dios. Con esa prepotencia, con ese orgullo mal tenido. Cuando Cristo nos llama a tener esa humildad, a servir, a ser el último. Si quieres ser el primero, sé el último. Cuánta ingratitud, cuánta mal atención se ha mirado y se ha malinterpretado la palabra de Dios y se ha usado al favor de uno para tener ese poder ante los demás y poder gritarles y poder decirles y poder intimidar a las demás personas también. Aquí esta situación es lo que estamos viendo con este Jesús, que se da cuenta de estas dos ciudades, Bethsaida y Corazín, que no cambian. Y dice, ay de ustedes, si en sus paredes, si en sus calles, si hubieran hecho estos milagros en Tiro y Sidón, hubieran recapacitado y se hubieran puesto en penitencia, pero ustedes son peores. Cristo y Jesús se ha dado cuenta de esta dureza de corazón de estas dos ciudades y ahora les está reprochando, les está diciendo, ay de ustedes, y tú también, Cafarnaúm, ¿crees que vas a ser elevada hasta el cielo? Hipócrita, con tanto orgullo, que te crees la mejor o te crees la superior, pues vas a ser arrojada hasta el infierno. Qué tristeza en este día, en esta escritura de Jesús, que se siente defraudado por aquellas ciudades, donde él se ha esmerado para hacer lo mejor, para dar lo mejor, donde se han hecho los mejores milagros, los más grandes milagros. Pero esta gente no reconoce, no recapacita, no cambia. La primera lectura el día de hoy está acompañada del profeta Isaías y él está diciendo y está reconociendo los pecados de su pueblo. Reconocemos que el Señor Dios nuestro es justo y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés su siervo. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y todos nosotros. Unas palabras y unas lecturas que el día de hoy nos tienen que hacer reflexionar, porque en ese momento Jesús está diciendo a Betsaida, a Corazín y a Cafarnaúm que no es posible que hayan hecho eso, que Él ha caminado por sus calles, ha hecho milagros y no lo han reconocido, no lo han aceptado. Isaías reconoce que todo el pueblo, sacerdotes, profetas, todo mundo no ha obedecido al Señor. Reconocen su pecado. Y quizá el día de hoy Jesús nos está diciendo también a esta generación, él diría generación malvada y perversa. No han reconocido, no han escuchado mi voz. Se han dejado ir
por lo que les ofrece el mundo, por todo aquello que es efímero y pasajero, mientras yo les ofrezco la paz, la salvación. Generación malvada y perversa, ay de ti. Quizá Él nos estuviera también llamando la atención el día de hoy y diría, en ese entonces la ciudad de Sodoma y Gomorra tendrá más, eh, merecerá más cuidado, más perdón que ustedes. Es importante, necesario que el día de hoy reconozcamos y veamos cuánto nos hemos apartado del Señor, cuánto hemos utilizado su palabra, la Escritura, para manipular, para tener poder y autoridad sobre los demás. Cuánto nos hemos enorgullecido de un orgullo vano y cuántas veces no hemos escuchado con humildad la palabra de Dios que nos llama a servir. Empecemos el día de hoy a reconocer y a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestras culpas. Y dejemos de sentirnos los privilegiados, los santos, los que vamos a ser salvados, porque posiblemente nos diga como le dijo a Cafarnaúm, y crees que tú vas a llegar hasta el cielo, vas a ser arrojada al abismo. Qué triste que el día de hoy Jesús nos dijera, y te crees salvado, y te crees privilegiado, y te crees elegido y escogido. Pues no, no estás reuniendo los requisitos. Vas a ser arrojado hasta el abismo. Qué tristeza para aquellos que creemos que hemos sido llamados por Dios. Qué tristeza al llenarnos de ese orgullo espiritual vano, decían allá vanagloria para perdición de uno mismo. Que este día Dios pues nos ayude a entender y a reconocer cómo estamos actuando, cómo estamos dirigiéndonos a ese Dios y cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida en el mandato de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo les he enseñado a amar. El que quiera ser el primero, que sea el último, y no viene a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. Que Dios pues este día nos llene de bendiciones, de paz en nuestros hogares y en nuestras familias, que así sea.